creyente maduro? ¿Quién de nosotros no quiere ser un creyente maduro? Como dijimos en la última ocasión, un creyente que hace que otros quieran ser mejores creyentes. ¿Quién de nosotros no quiere ser esto? Creo que una característica de un creyente que está creciendo es creer que necesita madurar más. El creyente inmaduro es conformista, satisfecho con su situación e incapaz de buscar su crecimiento espiritual. La fama de los frutos espirituales que los colosenses estaban produciendo era de tal calibre que Pablo se asombra y da gracias y reconoce el trabajo de ellos y el trabajo de su pastor Epafras en ellos y la esperanza que da el Evangelio, que al poner los ojos en la vida venidera, ellos pueden fructificar. Sin embargo, Pablo sabe que los frutos de la vida cristiana eventualmente pueden decaer. Todos los árboles pueden enfermarse, todas las plantas pueden ser objeto del clima y aún los más fuertes pueden empezar a dar menos frutos. Muchos de los árboles son sujetos a las temporadas, mientras que otros árboles suelen dar frutos siempre, en todo momento. Todos, incluso los colosenses, que han sido alabados hasta este momento por los frutos del Evangelio que están dando, estamos a merced de las tentaciones de Satanás y de sus ángeles, de las seducciones del mundo, de la debilidad de nuestra carne, de la fragilidad de nuestra fe y eventualmente puede ser que nuestra vida decaiga. No son pocos los hombres cuya vida espiritual alguna vez estaba ardiendo como una llama apasionada por el Señor, pero al poco tiempo esa llama se apagó y hoy quedan solamente las cenizas de ese ardor. Puede ser que muchos de nosotros lo hayamos experimentado o lo vivamos en este momento. Puede ser que estemos aquí buscando al Señor, pero si buscamos rastros de nuestra vida, de nuestra comunión con Él, haya poca oración o poca lectura de la palabra y mucho menos la meditación en ella. Puede ser que muchos hayamos experimentado una fuerte relación con el Señor y que hoy esté decayendo. Por eso las oraciones de Pablo son intencionales, para que los colosenses mantengan su vida apasionada, para que su árbol no sea como un árbol sujeto al clima y a la temporalidad de los frutos, sino sean, como dice el Salmo número 1, que son siempre verdes porque están a las orillas del río de Dios. Y así inicia Pablo esta segunda parte de esta oración, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo es un ejemplo de gallardía y de responsabilidad. Pablo sabe que la vida espiritual de los colosenses puede declinar y los grandes frutos que ellos daban en su ciudad, en Colosas, puede también terminarse. Así que Pablo, desde que Epafras le informó acerca de la madurez de los colosenses, él dice que no ha dejado de orar. Desde que Epafras le informó acerca de la vida en llamas, en fuego que tienen los colosenses, Pablo se ha propuesto en sí mismo continuar orando para que esos frutos no decaigan. Pablo no está hablando a la ligera, él no es un hombre de palabras, decir palabras solo por mera cortesía, ¿verdad? Como alguien que dice, voy a orar por usted, pero no ora por usted, sabiendo que no vamos a orar realmente. Pablo no dice eso al aire. Pablo oró como él mismo mandó a los tesalonicenses, oren sin cesar. Las buenas noticias sobre la fe fue el combustible que Pablo tenía para orar en jornadas intensas junto con sus colaboradores ministeriales por los colosenses. Y el mensaje principal de su oración era que los colosenses tuvieran esto. Este era el mensaje, que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese era el contenido de la oración de Pablo por los colosenses. Hermanos, ¿cuántos de nosotros rogamos por nosotros mismos y por otros así? Señor, ayúdanos a ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para el apóstol Pablo era vital que los colosenses estuvieran colmados de los propósitos del Señor, de los deseos del Señor, de los mandamientos del Señor. La vida cristiana no se sostiene de buenas intenciones ni de emociones pasajeras. Los creyentes necesitamos dirección, necesitamos claridad, necesitamos saber qué quiere Dios de nosotros en cada paso. Las decisiones en este mundo son difíciles y nuestro corazón tiende a desviarse. Así que necesitamos constantemente conocer la voluntad de Dios. No basta con saber algo de la Biblia. Y ciertamente no bastará con venir a un culto, 2 cultos, el domingo. Pablo pide que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos, no a medias. Que el conocimiento de la voluntad de Dios no se quede en un rincón empolvado en nuestro corazón, gobernado por la ignorancia espiritual. Pero Pablo es cuidadoso en sus oraciones, así como en su mensaje. Pablo les dice a los colosenses que él ora constantemente sin cesar para que ellos también sepan cómo ellos deben comportarse. Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. ¿En qué sentido? En sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual es una forma común de decir lo mismo. En contraste, Pablo no le pide al Señor que ellos sepan más datos acerca de la Biblia o más información sobre Dios, sino que lo que adquieran sea sabiduría e inteligencia espiritual, que ellos sepan qué hacer y cómo hacerlo. No es lo mismo saber un versículo que saber cómo aplicarlo en una conversación. No es lo mismo saber un texto que aplicarlo en una discusión hogareña. No es lo mismo saber una historia de la Biblia que saber cómo aplicarla en un problema. En la práctica, ¿cómo se ve la sabiduría y la inteligencia espiritual? Versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La finalidad de la oración de Pablo es que cada paso, cada decisión y cada palabra demuestre que le pertenecemos a Dios. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, donde quiera que vayamos y las personas que frecuentemos, debemos comportarnos como es digno del Señor. Él dice así, cada camino, cada paso, nos comportemos como es digno del Señor. Él es el Señor, Cristo es el Señor, el dueño del universo y Rey sobre todas las cosas. Nosotros debemos actuar conforme a ese grado, como hechos coherederos de la gracia de Dios y las bendiciones espirituales que abundan en nosotros. Primero dice, abundando, agradando a Dios en todo. Qué frase tan sencilla y tan profunda a la vez. Nuestra cultura nos empuja a agradar a todos, pero el cristiano vive con una sola audiencia, el Señor Jesús. No me malinterpreten, hermanos, el testimonio es importante, pero el testimonio más importante es el testimonio delante del Señor. La pregunta que debería sonar en cada paso ¿es esto lo que agrada a Cristo? Ser llenos de la voluntad de Dios en sabiduría y en inteligencia espiritual es hacer lo que a Él le agrada. La pregunta que debería sonar entonces es, ¿esto que hago realmente le gusta al Señor? No debo asumirlo, porque todos asumimos que lo que hacemos no le molesta a Dios.
No somos macetas decorativas en este recinto, hermanos. Somos árboles que dan fruto. Por eso tenemos en segundo lugar que debemos llevar fruto en toda obra buena. ¿Ven? Los frutos son importantes también. Son buenas obras. Otros pueden ser capaces de alimentarse de nosotros. Cualquier árbol bueno produce un fruto bueno y cualquiera puede comer de ese fruto bueno. El árbol malo solamente sabe dar espinas y hojas secas. Nadie puede comer de ese árbol. Nuestra vida es un dispensario de alimento espiritual. Y en tercer lugar, hermanos, dice Pablo que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es irónico cómo lo dice. Si ustedes leen, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Parece un ciclo, ¿no? El Señor quiere, a través de Pablo, que ellos sean llenos del conocimiento de Dios para que crezcan en el conocimiento de Dios. No sé si pueden ver el pensamiento circular que está ahí en Pablo. No es un círculo vicioso, al contrario, es un círculo virtuoso. Puede parecer redundante porque conocemos la voluntad de Dios con sabiduría para crecer en el conocimiento de Dios. Es un ciclo hermoso. Conocemos para vivir mejor y mientras vivimos mejor, conocemos más al Señor. Y mientras conocemos más al Señor, crecemos más. Así es la vida cristiana, un ciclo que no se estanca, sino que avanza. Además, dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que en cuarto lugar, con la sabiduría recibimos también, con la sabiduría de la voluntad de Dios, recibimos el poder de Dios con el generador celestial, de su poder desde el cielo, porque es necesario tener un poder incansable para perseverar con toda paciencia y longanimidad, porque es lo mismo, con toda templanza, con todo dominio propio. Pablo ora para que seamos fortalecidos con la inagotable fuerza de su brazo. ¿Por qué? Porque no podemos caminar la vida cristiana abundando en frutos, creciendo en el conocimiento de Dios y agradando a Dios en todo con nuestras propias fuerzas. No podemos. No podemos caminar con tal magnitud de tareas con la batería interna. Necesitamos un cargador. Necesitamos el reactor del Todopoderoso. Nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, nos vamos a sentir incapaces, nos vamos a frustrar. Y es allí donde entra el poder de Dios. Si los colosenses deben seguir creciendo y llevando fruto, deben conocer la voluntad de Dios y deben entender que necesitan el poder de Dios. ¿Para qué? Para que seamos pacientes, para que tengamos dominio propio, longanimidad, para que no cedamos en nuestro camino cristiano. Además dice, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto nos menciona una quinta cosa, un quinto lugar. Lo que recibimos del Señor con su sabiduría es gratitud. Tener la sabiduría del conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva a tener corazones gozosamente agradecidos. Dice, dando gracias al Padre con gozo. Noten algo importante, la gratitud no es un acto aislado. Es la evidencia viva de que el conocimiento de Dios está transformando nuestra vida. Eso es tener sabiduría e inteligencia espiritual. Aquel que conoce la voluntad de Dios no se envanece. Aquel que conoce la voluntad de Dios, por mucha información que tenga en su cabeza acerca de la Biblia, siempre tiene gozo. Siempre tiene un espacio para dar gracias. Cuando somos conscientes de que todo lo bueno que tenemos, incluso nuestra capacidad para vivir en él, proviene de su gracia, nuestro corazón naturalmente se inclina a la gratitud. Pablo nos recuerda que Dios nos hizo aptos, es decir, que nos capacita y nos incluye en su familia, con todos los beneficios de su pueblo, no por los méritos propios, sino por su gracia. Recibimos la herencia de los cielos, que nos hace pensar en la santidad en la cual hemos sido puestos y con la cual ahora alumbramos nuestro camino para caminar. Por eso cada paso que damos,
Cada dificultad que enfrentamos y cada bendición se convierte en un motivo de gratitud. Eso es lo que pide Pablo, que andemos como al Señor agrada, conforme a la magnitud del llamamiento que tenemos, no porque seamos perfectos, sino porque Dios nos fortalece y nos ha hecho parte de su reino, y es la respuesta natural del corazón que conoce a Dios. Y por último, Pablo nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si tenemos el privilegio de participar de la familia y la herencia de Dios, es porque Dios nos ha librado del mal. Así dice Él nos ha librado del mal. El Señor nos dice que podemos conocer su voluntad, que podemos ser sabios, que podemos ser fortalecidos y que tenemos parte en su herencia, pero debemos entender que esos privilegios antes no los teníamos. Esto parece bastante obvio, pero Pablo lo recalca. Antes de conocer a Cristo había un poder sobre nuestra vida que venía de las tinieblas. Este es un poder espiritual, un poder que operaba en nosotros por parte de Satanás y de las huestes diabólicas. Este poder mantenía nuestra mente cautiva y nuestra voluntad atada a las conductas pecaminosas y nos condenaba a la muerte espiritual. Meditemos en la gravedad de lo que se nos dice. Él dice que estábamos bajo el poder del maligno, bajo la potestad de las tinieblas. No solo hablábamos o actuábamos mal ocasionalmente, nuestras acciones, deseos y decisiones estaban dominadas naturalmente por la inclinación a pecar. El pecado no era un simple accidente en nuestra vida, ni un simple error. Era la manifestación del poder satánico que nos controlaba y nos separaba de Dios. Pero el amado Hijo de Dios ha derramado su sangre para sacarnos de esa miseria y llevarnos a su reino, como dice acá, trasladados al reino de su amado Hijo. Nos ha redimido, y tal vez estamos acostumbrados a esta palabra, redención, pero redimir significa comprar para rescatar. El Señor nos ha comprado y nos ha rescatado del dominio del mal. La palabra redención era utilizada en el contexto antiguo en alguien que compraba a un esclavo y lo rescataba de la esclavitud. Y el Señor dice que nos ha rescatado y nos ha comprado y nos ha redimido de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo. En el mercado de esclavos en el cual nos encontrábamos, Cristo puso el precio de su sangre para comprarnos como parte de su propiedad. No había otro valor ni otra moneda que pudiera darnos la libertad. Pero Jesucristo derramó su sangre para salvarnos y adquirirnos y rescatarnos, y su muerte nos perdonó y nos dio la oportunidad de vivir en libertad. Por esa razón no tiene ningún sentido la ignorancia espiritual. Sin ningún tipo de hambre por las cosas de Dios, sin el deseo de meditar las Escrituras. El verdadero creyente es aquel que es maduro, busca las cosas de Dios, es impaciente por conocer más al Señor, siempre está insatisfecho por su propio letargo espiritual y siempre busca maneras de elevar su mente a todo tipo de conocimiento del cielo. Y tan importante como eso, buscan que su conocimiento los lleve a amar más a Dios, a buscarlo más, a amar más a su prójimo, a buscar más el bien. Este tipo de creyentes no se conforman con saber poco del Señor, pero tampoco se conforman con dar poco fruto. Son creyentes que saben que cada conocimiento puesto en su cabeza debe también estar en su corazón. Como dice a W. Tozer de Crucified Life, los que viven la vida crucificada no buscan lugar ni riquezas, fama o altas posiciones, más bien quieren conocer a Dios y estar donde Jesús está, solo conocer a Cristo. Eso es todo. Fin de la cita. Pablo oraba para que los colosenses crecieran en el conocimiento de Cristo y que este conocimiento fuera lleno de sabiduría, pero pecamos. Nos conformamos con un conocimiento superficial del Señor o con hábitos cristianos mecánicos o mediocres. ¿Estamos permitiendo que nuestra vida se llene de luz, de la santidad de la luz? ¿O seguimos caminando en la ignorancia espiritual, limitando nuestro fruto y nuestro gozo en Cristo?
Debemos cuestionarnos si nuestros frutos tan pobres se deben a que nuestro conocimiento por Cristo es pobre, si nuestra falta de gozo es porque no entendemos su obra en nosotros, y si nuestro espíritu es ingrato porque no termina de comprender la grandeza de su amor, o si nuestra baja estatura espiritual se debe a nuestra falta de alimento de su palabra. Cada vez que elegimos la comodidad de la ignorancia, en lugar de buscar a Cristo en la palabra y en la oración, no estamos siendo neutrales, estamos rechazando el valor de la sangre con la que se nos compró. Saber lo mínimo del Señor no es algo pequeño, es pecado grave, digno de aquel que aún vive en las tinieblas. ¿Te has dado cuenta lo serio que es? ¿Acaso Cristo murió para que vivamos satisfechos con lo mínimo de Él? Para que llevemos una vida espiritual sin profundidad, sin obra, sin fruto, sin fuerza, sin vida. No, hermanos. Él nos trasladó a su reino donde hay luz y sabiduría. Por eso debemos examinarnos. La cruz de Cristo no fue un espectáculo para pensar cada domingo. Fue el lugar donde tenemos que rendirnos todos los días, en todo momento. Y hoy debemos rendirnos en esta hora para pedir perdón. Orar a Cristo para que por su Espíritu Santo nosotros mismos y quienes Dios nos ha puesto con nosotros, seamos llenos de todo conocimiento de Dios, que su palabra sea nuestra ambición y la oración nuestra mayor necesidad, y que no nos baste con eso, sino que nos preguntemos cómo este nuevo conocimiento me debe llevar a un mayor crecimiento, a un mayor servicio, a un mayor amor por el Señor. Si Cristo ha resucitado, y es que así lo ha hecho, no hay excusa para permanecer dormidos. La buena noticia es que la misma gracia que nos salvó está disponible para despertarnos y para llevarnos al conocimiento de Cristo. Amén. Señor eterno, gracias porque nos has mostrado el admirable fruto de tu evangelio, una vida llena de conocimiento, sabiduría y discernimiento espiritual, guiada por tu Espíritu y centrada en Cristo. Te pedimos que lo que hemos escuchado no se quede en nuestras mentes, sino que llegue a nuestros corazones para expresarse en nuestras manos y nuestros pies. Ayúdanos a vivir conscientes de tu llamado, creciendo en amor, en toda comprensión espiritual, a ser incansables en nuestra lectura de la palabra, en nuestra oración, pero que esa información tenga una correspondencia directa en la forma en que nosotros vivimos. Que nuestros actos lleven el fiel testimonio de tu gracia. Enséñanos a caminar con agradecimiento, habiendo sido liberados del dominio de las tinieblas, con la potestad de tu amor, y trasladados al reino de tu luz, confiando plenamente en la herencia que nos has prometido. Señor, fortalece nuestra fe para que podamos perseverar. Incluso cuando las circunstancias nos tienten a dudar o a conformarnos con lo superficial. Haznos generosos, pacientes, constantes en la oración. Ayúdanos a compartir tu amor y tu salvación con quienes nos rodean. Que nuestra vida diaria sea un reflejo de tu gloria, para que otros puedan contemplar en nosotros la obra poderosa de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.